catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el segundo espacio público más riesgoso por su alto contagio, únicamente después de los hospitales. Cuando hemos por años intentado impulsar política pública, agenda pública de gobierno sobre la movilidad compartida, sobre el transporte público, para priorizar la movilidad de muchos en vez de la de pocos, para hacer un uso democrático del espacio público, cuando todo eso llegó la pandemia. No habíamos, queridas amigas, amigos, colegas, logrado consolidar una narrativa que convenciera a la autoridad federal sobre la enorme relevancia de invertir de forma mucho más decidida en estos temas. No hemos logrado tener sentado en la butaca de uno de los múltiples congresos al secretario de Hacienda en turno. No lo hemos logrado, y cuando podría ser que ahí íbamos, la realidad nos atropella. Para resolver la movilidad en Wuhan, la ciudad donde todo esto surgió, las personas han optado por incrementar su movilidad en auto particular. Un 60% ha optado por esta forma de movilidad. Nada más contradictorio al discurso de la sustentabilidad. En México, las armadoras de auto generan decenas de ofertas, meses sin intereses, enganches accesibles a una clase media que debe moverse para que todo esto, de alguna manera, funcione. ¿Qué vamos a hacer con la movilidad y el transporte? Subsidios, créditos. ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Hacia dónde se va a mover la autoridad? ¿A dónde se van a mover los empresarios del transporte, la banca multilateral, las instituciones? ¿Está en jaque el transporte? Para hablar de todo esto nos acompaña quien puede ser sin duda uno de los referentes más importantes, uno de los inductores más importantes del cambio para la movilidad más importante en México, pero también en América Latina. Jesús Padilla Centeno, un auténtico demonio de la movilidad, a quien vamos a tener platicando con nosotros esta tarde. Por lo pronto le doy la bienvenida a quienes me acompañan en la mesa. Le doy las gracias por invitarme a este espacio, a Beatriz Cárdenas. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Deseando que empiece esto ya. Gracias. Alberto Marín, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Jonás. Fantástico. Aquí con mi ron. Ya Eso. Preparado para todo. Oigan, fue cumpleaños de Alberto Marín en la semana, así que después de que salude a Bernardo, vamos a tener que decir salud por Alberto. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Jonás, feliz de estar con todos ustedes. Veo varios amigos y desde luego nuestro invitado, Jesús. Muchachos, pues salud y feliz de estar con ustedes. ¡Salud! Un miércoles más en la ciudad y sus demonios. Salud. Había que tener un chupecito. Los que no lo tengan pueden ir por él y regresan con nosotros. Por lo pronto, nosotros vamos a comenzar, Alberto Marín, con la agenda pública de la movilidad. Traías un tema por ahí muy bueno. Cuéntanos de qué va. Sí, no sé si saben, pero pues a lo largo de esta semana pasada, Uber ha liderado una ronda de financiamiento de 170 millones de dólares en Lime para quitarse de en medio, para desprenderse de Jump, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto muy bueno para hacernos reflexionar sobre este tema de micromovilidad que ha estado tan en boga durante tanto tiempo, en el que hemos visto muchas empresas en las que el modelo de negocio no ha funcionado, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, me interesaría saber vuestra opinión sobre este hecho, sobre el hecho de que Uber pues, se desprenda de Jump, de las bicicletas eléctricas de préstamo, para liderar una ronda de financiamiento en la que además ha conseguido ganar dinero en esta maniobra, ¿no? Bernie, ¿qué hay que decir sobre esto? Ustedes que le saben mucho a este tema. No, seguro en nuestros invitados hay gente que le sabe más. Yo creo que, bueno, Alberto lo atropelló alguna vez una de estos scooters o de las bicis eléctricas y siempre ha estado muy molesto. Aunque coincido en que la prioridad debe ser peatonal, yo creo que al final también poco es una buena noticia que desaparezcan o cada vez haya menos de estos servicios, sobre todo considerando si muchos de estos viajes se desplazan hacia autos particulares o otro tipo de servicios motorizados que consumen más espacio y emisiones y probabilidad de accidentes, ¿no? Claro. Gracias, Bernardo. Alberto, ¿algo que nos tengas que comentar tú sobre este propio tema de agenda que nos has hecho favor de poner en la mesa? Hombre, yo creo que es muy importante y muy relevante ver el hecho de que lo que nos vendieron como una solución a la movilidad en realidad pues fue pues prácticamente un negocio, ¿no? Es algo que no se ha mirado con visión de largo plazo. Por acá Chente comenta que es el momento regulatorio. Yo creo que fue necesario en algún momento
regular ante la invasión de oferta de este modo de transporte. Estos scooters no terminaron nunca de funcionar y bueno, pues lo que se vendía como una solución, pues en realidad ha acabado desapareciendo del mapa, ¿no? Y un tema súper importante sobre el que vamos a hablar hoy con Jesús es sobre todo ligado al financiamiento, el financiamiento al servicio de transporte, ¿no? Entonces, embona mucho a lo que vamos a platicar hoy con un sistema completamente diferente. Te vas a echar encima a los que decían que la invasión era la que habían provocado los automóviles y no los scooters, Alberto. Y decía Germán Dehesa que el problema en todo esto, hablando de regulación, decía Germán Dehesa que el problema era que sobre lo público la autoridad pensaba que era suyo y los privados pensaban que era gratis. Y entonces esa creo que fue una de las cosas que nos encontramos ahí. Cuéntame. Jonás, yo digo que nada más que yo soy peatón y yo viví la invasión de patinetes por todos lados, ¿no? Entonces yo fui víctima, más que de los carros, que desde luego es una vergüenza absoluta y es lamentable que los carros todavía invadan banquetas y es lamentabilísimo, pero el hecho de tener ocupada la banqueta por todas partes con patinetes lo he vivido yo directamente. Oye, bueno. Pero pues, ese es un tema de regulación más que de que pues por eso se les reguló y no les gustó. Se les sobrereguló, ¿no? Yo creo que no. Totalmente, no, sí hubo sobreregulación. Yo creo que no. Y no hubo espacios designados para estacionarse. Yo nunca vi que hubiera espacios para ponerlos en la calle, ¿no? Sí, sí, perdón, Bernardo, adelante. Sí, no, ya. Sí, yo creo que en este caso en particular acudimos a uno de los ejercicios más lamentables entre un posible acuerdo entre la autoridad y los privados. Sin duda es todo un tema. 25 milloncitos de pesos le costó a una de las empresas promotoras de esta movilidad poder permanecer en el espectro de la movilidad y luego de todas maneras fracasaron o acudimos un poco a la muerte de una forma de micromovilidad, particularmente la de los scooters, y sin embargo me parece que sí, estos particulares también pensaron que lo público era gratis, no hubo un acuerdo y pues ahora tenemos también este caso lamentable entre Jump, Uber, Lime, y yo creo que ahora sí ya es momento, queridas y queridos amigos, visitantes, esta audiencia amable y demonias y demonios, decir salud por todas y todos nosotros y por Alberto Marín, que cumplió 40 años apenas el lunes. Salud, Alberto, que llegues a los que aparentas. Gracias. No, bueno, ahora sí te dieron en toda la torre ese Carlos, es tremendo. Y a los que ha vivido. Muy bien, queridas amigas, queridos amigos, pues no hay tiempo que perder para platicar sobre está en jaque el transporte público. Tenemos con nosotros a Jesús Padilla Centeno. Yo le quiero pedir a mi querido amigo, colega y sin duda, como decía al principio, un referente, Jesús Padilla, que nos haga favor de presentarse. Hay que abrir el micrófono de Jesús Padilla. Contarnos, Jesús, quién eres tú, qué es a lo que te dedicas y luego me voy a aventar con la primera que es está en jaque el transporte público en México. Jesús Padilla, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Jonás. Un saludo a todas y a todos. Estoy viendo muchas caras conocidas, muchos amigos, mucha gente con gran conocimiento sobre temas de movilidad, transporte alternativo y todos. Entonces, la verdad es que me siento muy contento de estar aquí frente a todos ustedes y seguramente habrá muchas más aportaciones, además de la que yo pueda hacer. Yo soy un transportista que nació en Ciudad de México ya hace ya 36 años. Fui chofer 7 años, fui chofer de microbús, de combi, luego de taxi y acabé operando parte del metrobús de la capital del país. Operamos unas líneas de metrobús, 14 corredores de transporte aquí en la capital del país y ya nos encontramos en 5 ciudades más tratando de ir avanzando en la modernización y sustitución del parque vehicular para lograr una mejor experiencia de viaje del usuario. Yo diría que ese es mi tema, el del transporte, Jonás. Yo no podría más adornos, hago más cosas, pero el tema que nos ocupa hoy es el de la movilidad, particularmente el transporte público de pasajeros. Gracias, Jesús. Cuéntanos cómo la ves. No está fácil lo que está ocurriendo, señor Padilla. La demanda, digamos, de usuarios en el transporte público ha disminuido considerablemente y hemos visto que hay atisbos o evidencias posibles de pensar que nuestros sistemas de transporte están en jaque. ¿Tú crees que están en jaque, Jesús? ¿Por qué estarían? Cuéntanos. Yo creo que estamos viviendo importantes desafíos. Tenemos una nueva realidad económica,
una nueva realidad social, el mundo ha cambiado. Tenemos la crisis más severa de al menos hace 100 años y creo que eso nos obliga a repensar el futuro, actuar de manera disruptiva, establecer la ruta de trabajo futuro, un nuevo modelo de gestión del transporte. Evidentemente aquí los esquemas de financiamiento van a jugar un rol fundamental porque es también un asunto entendible que en los siguientes meses no se va a recuperar la demanda como la hemos venido viviendo. Es un hecho que el transporte vive de la demanda, del número de pasajeros con el que nos transportamos, y eso no se va a recuperar en los siguientes meses. Entonces, quienes tengamos deudas, sin duda alguna no las vamos a poder cubrir en las mismas condiciones. Esperamos una disminución de la demanda que puede llegar al menos al 20% en los meses siguientes. En lo que se encuentra una vacuna para el COVID-19, puede pasar 1 año y medio o 2. Por lo tanto, entonces eso no sucede, podemos tener repuntes de contagios que nos obligarán a una permanente sana distancia dentro de los buses, separando a los usuarios en los asientos, también colocando indicadores en el piso donde se debe de parar el usuario. Y nosotros no podemos mejorar la oferta, no podemos colocar más buses en servicio, porque eso implica que no tengamos la rentabilidad suficiente para sostener el negocio. Por lo tanto, importantes desafíos en el corto plazo ya los estamos viviendo. La demanda en general ha disminuido entre 70 y 80%. Con eso es muy difícil sostener unidades en operación. Es difícil sostener una plantilla, preservar el empleo. A partir del primer objetivo que tenemos los operadores del transporte, pues hoy es evidentemente cuidar la salud de nuestros colaboradores, preservar el empleo, asegurarnos que la empresa no muera o en la figura individual de hombre camión, y de esta manera asegurar que también tengamos una economía familiar que garantice condiciones de consumo en los siguientes meses. Gracias, Jesús. Voy a darle la palabra a mi colega Beatriz, pero antes me gustaría hacer un ejercicio muy simple aquí, que vaya, a lo mejor es tan simple que podría resultar simplista, pero siendo honestos, le pediría a la gente que podemos ver en los recuadros que levantara la mano quién se subiría ahorita para llegar a un derrotero, al Metrobús o a un microbús o al metro, confiado o no confiado, pero quién decidiría, en vez de eso, tomar otra alternativa de movilidad. Levanten la mano, por favor, ¿quiénes preferirían otro modo de transporte que no fuera el transporte público, metro, metrobús o un microbús? Bienvenida, Beatriz Cárdenas. ¿Qué le preguntamos al señor Padilla? Hola, muy buenas tardes de nuevo. Mire, Jesús, hace justamente un año, en mayo de 2019, usted citó textualmente la necesidad de hacer home office, de potenciar el home office para todos sus colaboradores, por un asunto en ese momento de contingencia ambiental. Ahora estamos en un claro caso de cuarentena, en el cual pues nos vemos obligados a estar en casa. Usted fue un visionario, ¿y qué opinión tiene al respecto hoy en día? Gracias, Evita, por tu pregunta. Pues más que visionario hay que ubicar que esta es una realidad. La realidad virtual llegó, nosotros somos evidencia. Este es un momento de ellos, no nos tuvimos que trasladar a un foro, no tuvimos que contratar un salón, no tuvimos que buscar dónde estacionar el vehículo, no ocupamos 30, 40 minutos o 1 hora para ir y regresar. Quiere decir que esto llegó para quedarse. El trabajo virtual y el home office, sin duda alguna, será una característica de la vida cotidiana e impactará de manera clara los niveles de ocupación de las unidades de transporte. Entonces, ante esta situación, pues es un tema cultural porque las herramientas de comunicación virtual ahí han estado todo el tiempo, pero no las utilizábamos porque no era un mecanismo que en nuestra cultura fuera el más adecuado. Nos gusta a los mexicanos el trato cercano, el diálogo, el acercamiento, pero esta situación del COVID, que pues está muy reciente todavía en el planeta, va a tener rebotes, va a tener repuntes, y nos va a obligar a mantener un esquema de sana distancia, a aprender a trabajar desde casa, a ser más productivos, más eficientes en las tareas cotidianas. Y a los transportistas nos va a obligar, sin duda alguna, a ser mucho más eficientes y eficaces en la operación, a tomar economías de escala, a generar nuevos modelos de financiamiento del negocio. Quizá ahora que vamos a tener 1 año, año y medio de una situación de incertidumbre, pues hay que voltear a ver las entidades financieras, la banca de desarrollo y la banca comercial, para que nos estén generando entre 1 año y 2 de gracia
para poder brincar esta situación de crisis financiera, porque de otra manera vamos a encontrar un reto en el corto plazo de renovación del parque vehicular. Gracias. Alberto Marín, Bernardo Baranda, ¿quién de los dos dijo yo para hacer la siguiente pregunta con nuestro invitado? Adelante, Alberto. Jesús, y ante esa coyuntura o ese problema que tenéis encima de la mesa de tener que pues, seguir operando con mucha menor demanda, ¿qué es lo que plantean ustedes como manera de complementar ingreso? ¿Qué es lo que ven necesario ustedes para que puedan seguir manteniendo los estándares de los que nos estás hablando? Bueno, yo creo que hay que visualizar los operadores del transporte de manera general. La enorme mayoría son hombre camión. Quiere decir que es gente que de manera individual opera su vehículo o lo da a operar para recibir un beneficio de manera diaria o de manera mensual, dependiendo del arreglo que se tenga. Lo cierto es que yo presiento que muchos de los compañeros que hoy operan como hombre camión pues van a salir del mercado de manera natural ante la imposibilidad de mantener los costos que implica operar estos vehículos. Va a haber un arreglo natural de quiénes se van a quedar en el negocio y quiénes no. Para quienes somos empresa es mucho más sencillo porque tenemos un ejercicio de planeación que equilibra la oferta y la demanda y solamente sacamos a servicio aquellas unidades que se requieren, cuidando frecuencia de paso y niveles de ocupación. Entonces el reto mayor está para quienes son hombre camión porque no tienen capacidad para ponerse de acuerdo en sus organizaciones, evitar la competencia entre ellos mismos en una ruta, pero también entre otras rutas donde hay sobrepiso, donde se compite en el espacio. Hay que buscar nuevas fuentes de ingresos, seguramente temas de publicidad. Reitero que las fuentes de financiamiento tienen que ser diversas. Los gobiernos de los estados, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, como en otros países, va a tener que meter la variable de subsidio como un tema natural al transporte. Para elevar la calidad, yo siempre digo, si preferimos iPhone 5 o iPhone 11, entonces pues los dos sirven para hacer llamadas, pero la tecnología hace la diferencia. No podemos seguir pensando en vehículos de alta capacidad, de una competencia tecnológica como la quisiéramos, piso bajo, aire acondicionado y esquemas diversos, si no tenemos una tarifa o un subsidio que vaya acompañando la capacidad de pago de estas unidades. Gracias, Jesús. Decía hace un tiempo una frase que le he escuchado a Jesús y que me ha parecido francamente pues muy elocuente sobre algunas realidades en el transporte que hombre camión, no es cierto que transportista que nace para maceta de hombre camión no pasa, nos ha dicho muchas veces. Interesante sobre esto que nos acaba de comentar. Bernardo Baranda, bienvenido, adelante. Sí, gracias. Bueno, muy interesante lo que está empezando a plantear Jesús. A mí me parece que finalmente el transporte público debe de también entrar como un artículo de primera necesidad, ¿no? Entonces, digo, a pesar de todo el teletrabajo y todas las tecnologías que tengamos y demás, al final siempre va a haber una gran cantidad de la población que se va a tener que mover y va a tener que ir a buscar el sustento diario y demás. Entonces, dentro de esto, mi pregunta es cómo podemos también, bueno, por un lado, impulsar esta idea de que el transporte público es fundamental para el funcionamiento económico de las ciudades y también desde el punto de vista, digamos, de salubridad, cómo lograr que algunos de los recursos que van hacia el sector salud también estén considerados dentro del transporte público al ser tan importante para el día a día de la población. Yo creo que tocas un tema fundamental, el derecho a la movilidad. Me parece que esta parte no ha sido suficientemente entendida. Y siendo un derecho humano, la movilidad, deberían de construirse recursos presupuestales como se usan para la seguridad, para la educación, para la vivienda, para el trabajo. No se está entendido perfectamente lo que significa mover a la gente. El transporte son las venas por donde circula la actividad económica de las ciudades. Es el rostro de las ciudades, de las capitales de diferentes partes del mundo. Y tienes mucha razón, recursos que se ocupan para la seguridad, recursos que se ocupan para el medio ambiente, recursos que se ocupan para la salud, deberían ser reorientados una parte hacia el transporte público, porque en su transversalidad impacta de manera directa el medio ambiente, la seguridad a bordo de los usuarios
¿sí? Impacta también el tema de salud, porque tenemos emisiones contaminantes mucho menores a otras, porque obligas a la gente a caminar a la parada, favoreciendo la posibilidad de hacer algún tipo de actividad cardíaca que pues, le impida en el tiempo tener algún tipo de enfermedad. El transporte ayuda en muchas formas porque define cómo se ocupa el espacio público, los tiempos de traslado, el costo del servicio, significa calidad de vida para el usuario. Y yo creo que ahí no está perfectamente entendido por los gobiernos. El gobierno que le entre este tema, le entre de manera directa, sin duda alguna va a tener una alta rentabilidad social y política, y creo que para ello hay que colocar los recursos necesarios, y este es el gran momento y la oportunidad para hacerlo. Gracias, Jesús. Jesús, hablando sobre esto que nos comentaste hace rato, me parece una frase demoledora a pensar que, vaya, el 60% de la movilidad en la Ciudad de México se da en microbuses. Y estos hombres camión, como dices, es posible que no resistan. ¿Qué vamos a hacer, Jesús? ¿Qué van a hacer estos hombres camión? ¿Qué va a hacer la ciudad? ¿Qué va a hacer en este sentido la economía? Y también viene a cuento en tu caso por ser un empresario y un líder empresarial importante en la Ciudad de México. Si esto no va a resistir, si estos hombres camión no son sujetos a crédito, ¿qué le podríamos, incluso pensando que no es lo ideal que esto ocurra, qué le podríamos pedir a la autoridad? ¿Cómo podríamos acompañar un proceso más sano para tratar de evitar esta aparentemente inminente desaparición de algunos hombres camión? Bueno, esa es una realidad y no la podemos ocultar. Definitivamente sabemos que las crisis se vuelven oportunidad, y creo que la oportunidad para el usuario, para la ciudad, la oportunidad para todos es que se mejore el transporte a un ritmo mucho mayor al que lo veníamos haciendo. Es evidente que en términos de mercado muchos ya no van a poder mantenerse en el servicio, pero la ventaja que se tiene en términos del modelo de prestación de servicio de hombre camión es que siempre hay alguien que sale y se aparece a prestar servicio. Es un modelo suficiente, no eficiente, digo suficiente porque pues levantas la mano y siempre pasa algún microbús, una vagoneta, un autobús por ahí. Siendo suficiente, no es eficiente porque no tiene los estándares de calidad que espera el usuario. Pero esta realidad lo que va a obligar es a los gobiernos a establecer una ruta más rápida de sustitución y modernización del parque vehicular, y ahí tendremos que estar los que estamos preparados para ello. Y una vez la frase que señalaste, líder que nace para maceta, de hombre camión no pasa. Tenemos que prepararnos para activar rápidamente, con mucha creatividad y de manera disruptiva, mecanismos de sustitución rápida del parque vehicular, pensando en que la tarifa es solamente un componente más que puede resolver la capacidad financiera de las empresas que van a operar. Desde luego que hay que tomar mucho el tema tecnología. Hay tecnología suficiente para controlar, para operar, para recaudar, para monitorear la flota. Y esta es la gran oportunidad que tiene la capital del país y prácticamente toda la República Mexicana para ir a un proceso de cambio más rápido de lo que esperábamos. Gracias, Jesús. Bernardo, adelante, por favor. No, bueno, pues mi pregunta un poco de cómo, digamos, al automovilista, yo creo que inclusive si se le explica estaría dispuesto a pagar una parte del, digamos, del uso, siempre y cuando esos recursos se vayan transparentemente a usar al transporte público, ¿no? Inclusive ya ciudades como Porto Alegre en Brasil ya está empezando a raíz de todo esto a introducir un tema de cargos por congestión. Tal vez pensar en algún otro tipo de impuestos. O sea, yo creo que sí se necesita unos gobiernos más creativos, más audaces, y no subestimar lo que la gente está dispuesta, sobre todo los estratos socioeconómicos medios y altos, están dispuestos a hacer, considerando que pues, se dan cuenta que la manera más eficiente de que la población se mueva es a través del transporte público. ¿Por qué no hemos visto eso más en los gobiernos desde tu punto de vista? Nosotros sabemos, Bernardo, que en diferentes países, sobre todo desarrollados, hay esfuerzos para colocar tasas impositivas a la movilidad. Pero me parece pues que ese es un reto que es difícil de considerar en nuestro país por la lógica que tiene el gobierno de cómo enfrentar el tema de la congestión y el tema de la renovación del parque vehicular. Sin embargo, donde no habría que pedir tanto permiso, sino más bien convertirlo en acciones concretas,
es que sí debería haber un impuesto verde al combustible. Yo creo que una parte de lo que pudiéramos cobrarle a los automotores y que se fuera prácticamente hacia la modernización del transporte público, significaría y se convertiría en miles o cientos de miles de horas hombre ahorradas, porque la congestión estuviera tomando una configuración distinta. Nos dimos cuenta cuando se dio el fenómeno del hoy no circula, que suspendió precisamente por cuestión de contingencia ambiental, como lo señaló Beatriz, pues que podíamos circular el día que nos tocaba circular prácticamente a 30% menos del tiempo que ocupamos y por lo tanto 30% menos de consumo energético. Creo que si se hiciera un gran trabajo de socialización a través de los medios de comunicación, un gran esfuerzo del gobierno para que pudiera permear acciones de este tipo, seguramente podríamos subirnos muy rápidamente a un cambio. Lo que requiere la ciudad con una inversión de 15,000 millones se podría iniciar hasta con menos, podría ser muy rápido. El tema no es el recurso económico ni las fuentes de financiamiento, es la capacidad de organización del sector para que esto sea posible. Te escuchamos, querida Bea, por favor, adelante. Sí, Jesús, mire, en concreto, ¿qué medidas reales están o les están ustedes indicando a los diferentes conductores de los camiones, de las vans, de los metros, de todo, que tienen que adoptar para tranquilizar un poco a la población y a esas personas, a esas ya pocas personas que deciden subirse a transporte público? ¿Tienen mascarilla? ¿Cómo mantienen la Susana distancia? ¿O cómo lo gestionan, ¿no? O sea, alguna anécdota que nos quiera contar también al respecto sería muy importante. Desde que se anunció la contingencia el 23 de marzo, tomamos la determinación, primero, de proteger la salud de todos los colaboradores, pero también evidentemente la de nuestros usuarios. De ahí que inmediatamente se instruyó el uso de tapabocas, mascarilla para la boca, el uso de gel, lo fuimos colocando prácticamente al ingreso de todas las unidades para que el usuario pueda tomarlo, y se están sanitizando las unidades prácticamente como a los 2-3 días en lo que nos organizábamos. Todos los días se sanitizan. Es una medida importante pero insuficiente. Creo que lo más importante a señalar es que haya sana distancia. Y ya que tocas el tema, pues esta es una gran oportunidad también para el mundo y para México de ir dejando el cobro en efectivo y ya brincar al cobro electrónico, por un tema de seguridad, de salud, de no contacto, porque pues lamentablemente tenemos historias tristes de compañeros de transporte público concesionado que cobran en mano, que han perdido la vida. Tenemos Mi querido José Luis, te pedimos que cierres tu micrófono si eres tan amable. Ya está cerrado. Eso, gracias. Adelante, Jesús. Por ahí nos han ganado más de 15 compañeros operadores que han perdido la vida, ¿no? Por contaminación, por el uso de manejo en efectivo. Este también es un gran reto que hemos tenido por mucho tiempo, de migrar del uso efectivo al cobro de tarjeta electrónico, y me parece que es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar. Pero entonces el uso de mascarilla, el tema de usar guantes también de parte de los operadores, que les cuesta mucho trabajo. Les hemos dado también la careta completa para que no tengan contacto con el usuario, pero les cuesta soportarla, la incomodidad de traerla, la visibilidad que les da. Y sin duda alguna vamos a mantener esto por muchos meses más, el tema de la sanitización. Será más complicado en la medida que se reactive la economía. Hoy se hablaba desde la Presidencia de la República de la industria automotriz, la industria de la construcción, la industria de la manufactura, y se está hablando también de ya del regreso a otras industrias, quizá la restaurantera con 1/3 de ocupación, cines con esa misma lógica, etcétera. En la medida que se empiece a ocupar más el transporte público, el tema del cuidado de la sana distancia va a ser bastante complicado de respetar. No tenemos una idea clara, no podemos aumentar la oferta del transporte público como estamos. Claro que hay muchísimas unidades para prestar servicio, pero en las horas pico, si no definimos hoy como una estrategia de escalonamiento de horarios, sí, prácticamente todo el día, pues será muy complejo evitar que eventualmente la gente no vaya amontonada. Eso lo vemos hoy en el metro todavía, en algunos horarios, lo vemos en el metrobús y lo vemos en el transporte público, y lo vemos mucho en el transporte menor, como las vagonetas que hay, y miles en el Estado de México. Pues tenemos la evidencia que la gente va prácticamente amontonada, no se guarda distancia para nada, y sí preocupa que por necesidad de ir a trabajo, por necesidad de prestar el servicio, se esté poniendo en riesgo la vida y la salud de los usuarios.
Gracias, Jesús. Bernie, te escuchamos. Yo después tengo otra pregunta para nuestro invitado. Está adelante, Bernardo, por favor. Pues no, nada más ver, digamos, hacia futuro, digo, esto que comentas de las horas valle puede ser una gran oportunidad. Sabemos que también es increíble este tema de que a la hora pico está todo lleno y luego no hay frecuencias. ¿Cómo ves tú que se pudiera efectivamente empezar a aprovechar horas valle y quizás un uso más eficiente de la flota, por un lado, y por otro, pues las fuentes digamos, de cómo hacer renovación de unidades, que siempre ha sido complejo? Pues ahora se van a necesitar esquemas todavía más innovadores, ¿no? Inclusive pensar a lo mejor más arrendamientos, cuestiones de ese tipo. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué tipo de oportunidades puede haber a raíz de esto, tanto en el tema de las horas valle como posibilidades de financiamiento? Es un hecho que el modelo de gestión del servicio tiene que cambiar, pero también tiene que cambiar el modelo de gestión del financiamiento. Puede ser en esquema de crédito normal o puede ser vía arrendamiento, pero tiene que ser un proceso mucho más rápido. En esta ocasión se pondrá a prueba la capacidad de organización de los diferentes operadores del transporte, de los diferentes liderazgos, para agilizar procesos, porque seguramente no es nada más el hecho de que quieras. Tú sabes, Bernie, que si ahorita, pues, si pudiéramos tener la capacidad económica, la capacidad financiera, la capacidad de organización, recursos humanos y talento técnico, pues tampoco vamos a tener 4,000 autobuses a la mano que puedan producir la industria. Entonces tiene que ser un esfuerzo muy armonizado, pero muy rápido, que permita mejorar la oferta. Y la otra parte que tiene que ser una realidad es que la gente nos vamos a tener que cuidar más, aunque tengamos que ir junto a otro pasajero, pues a la hora de llegar a la casa tenemos que seguir este protocolo de quitarnos la ropa, de bañarnos inmediatamente, evitar contagios con la familia, porque pues ya muchos somos asintomáticos, otros ni nos dimos cuenta si ya pasamos la enfermedad. Sabemos que a todos nos va a dar, que hay un sector muy vulnerable al que tenemos que proteger. En el caso de nosotros, de nuestro grupo de empresas, tenemos 4,300 colaboradores. De ellos, 386 se fueron rápidamente a su casa por cuestiones de movilidad, por cuestiones de hipertensión, por ser adultos de más de 60 años. Es una medida de contención que pusimos, pero que no se puede mantener porque algunos de ellos pues quieren venir a trabajar, quieren cumplir de manera responsable su actividad laboral, y ese es un reto muy grande. Sí creo que en los siguientes días, y no tiene que pasar mucho tiempo, nos tenemos que replantear rápidamente cómo vamos a hacer para enfrentar esto con unidades de más capacidad, porque definitivamente pues permiten que haya mejores espacios entre los usuarios, y eso será un tema que tendrá que tomar el gobierno de la ciudad, los gobiernos de los estados, pero fundamentalmente el gobierno nacional, el gobierno de la República, porque se van a necesitar recursos que no hay lugar para colocarlos de la mejor manera que en este momento el transporte público concesionado en cualquiera de sus modalidades. Gracias Jesús. Oye, yo te quisiera preguntar, mi querido Jesús, ¿cuánto tiempo calculan ustedes que va a tomar para que esto retome la armonía, digamos, financiera que tenían antes, o si es que la tenían, pero la normalidad financiera? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la ruta de la renovación que anunció la autoridad sea una realidad? Bueno, tenemos retos y desafíos inmediatos. Se ha estado discutiendo el tema tarifario. No es solo un acuerdo para aumento de tarifa, pero pues hay una iniciativa aquí, al menos en lo que corresponde al gobierno de la ciudad, para dar un subsidio al combustible. Pero pensando en lo que está pasando en el país, no solamente lo que pasa en la capital, y para los diferentes modos de transporte, para los esfuerzos de inversión que se va a hacer en la presencia pública sobre el transporte, y lo que tengamos que hacer todos los demás que somos concesionados. Vamos a tener una caída importante del PIB que puede llegar inclusive a 2 dígitos. Podemos quedar en una recesión importante que impediría, ¿no?, la recuperación rápida de la economía. Por lo tanto, pues también si vamos a tener 1, 2 o más millones de desempleados, va a ser complicado que estén ocupando el transporte público, o quienes reciban un beneficio a través de los programas diversos que se han estado presentando, pues no les alcanzaría para mantener una actividad normal
en la vida económica natural, de ir a hacer sus compras, ir al gimnasio, ir a la escuela. Seguramente muchas cosas se harán caminando. No esperamos una recuperación rápida, por lo tanto, al menos en el horizonte pensamos que un año, año y medio mínimo para que hacia finales del 21, para que esto pueda empezar a tomar un cauce. Yo no creo ver una recuperación ya de ninguna manera normal, aunque toda la gente recuperemos nuestro empleo, pues ya mucha gente se va a quedar en home office, muchos vamos a hacer ya trabajo virtual. Yo creo que el mundo cambió, México cambió, nuestra realidad cambió y nosotros nos tenemos que ajustar lo más rápido posible. Gracias, Jesús. Voy a regresar con Alberto, pero antes me gustaría preguntarte rápidamente, y tenemos poco tiempo de este bloque, pero ¿cuáles son las condiciones, Jesús, de esto que nos hablas? Este año y medio, ¿qué tipo de condiciones necesitaría para que desde el sector y desde la autoridad el transporte concesionado supere esta crisis que ha generado la pandemia? Para todos mis amigos del transporte concesionado en el país, necesitamos aprovechar herramientas de tecnología para rápidamente hacer esfuerzos de organización diferente en la prestación de servicio, que equilibre oferta y demanda y que cuide la frecuencia de las unidades. Eso es fundamental, que inclusive cada quien pueda salir con su unidad, esté monitoreada, revisada, que pueda haber un solo sistema de recaudo y que se esté debitando y se le entregue a cada uno en lo particular la parte que le corresponde. No es el ideal, pero sería una medida rápida. Por otro lado, para los que estamos ya pagando flota, necesitamos ir a una reestructura, una renegociación con todas las entidades financieras, reconociendo que la banca, el sistema bancario nacional se subió a este tema de manera muy rápido, dándonos opciones de 3 a 6 meses prácticamente de no pago, mejorando la liquidez actual de las empresas, y que esto se va a tener que ampliar en plazo en los siguientes meses, dándonos cuenta que la recuperación no va a ser inmediata. Vamos a requerir mayores plazos y mejores tasas. También las tasas van a ser más competitivas. Esperamos que la banca comercial entre rápidamente a una definición de este tipo, pero que la banca de desarrollo se sume de la mejor manera, Nafinsa, Banobras y otros, para que puedan apalancar estos procesos y podamos tener menos presión financiera en materia de tasas crediticias. Gracias, Jesús. Y supongo que no solo la banca pública, sino la banca privada, digamos, esta banca multilateral, pues los diferentes bancos que hay que de pronto financian este tipo de proyectos. Alberto, tenías una pregunta y Bernardo, si no me equivoco, tenías otra. Los escuchamos y avanzamos. Gracias. Sí, Jesús, una pregunta muy fácil. ¿Cuántos vehículos habéis sacado de circulación en el sistema concesionado en Metrobús para operar en situación actual? Es decir, ¿qué porcentaje de reducción de la flota ha habido por un lado? Y luego otra cosa, para que el subsidio sea efectivo, también es normal que la administración exija que el transportista sea eficiente, ¿no? ¿En qué puntos o en qué temas están trabajando más ustedes para que también, desde esa lógica, el subsidio tenga sentido? Bueno, pues se ha disminuido, particularmente para el sistema Metrobús, se ha disminuido la presencia de flota entre el 50 y 70%. O sea, hay rutas que han disminuido 40, 45, 50, 60 o hasta 70, dependiendo del flujo de usuarios. Eso es en el caso de demanda para el sistema Metrobús. En todo lo demás, que es un sistema concesionado, pues nos movemos con libertad, digamos, pueden salir todos los días a competir las unidades, a ver qué encuentran, muchos están perdiendo plata, pero pues hemos perdido al menos 70, 80% de la demanda. Lo que toca es el tema del subsidio, es muy importante, no podemos ser irresponsables. No podemos permitir que el gobierno coloque recursos públicos y nosotros los ocupemos de manera irresponsable. No podemos hacer que el gobierno pague las ineficiencias del operador, pero tampoco el prestador de servicio. El operador puede vivir las deficiencias de una política tarifaria indebida. Creo que tiene que haber un equilibrio donde podamos revisar de manera muy concreta el costo de la operación y dejar ese dilema de estarnos peleando, ¿sí? Si tiene que ser el tema de la tarifa o tiene que ser el tema del servicio, y como no mejora servicio no hay tarifa, y como no hay tarifa no hay servicio. Hay que entrarle al toro por los cuernos. Esta es una gran oportunidad también para discutir un modelo distinto que tenga con varios elementos, establecer una ruta para definir tarifa y subsidios. Los subsidios tienen que entrar al quite en esta nueva realidad. Hoy los gobiernos, como en otros casos, estamos viendo el caso de Jalisco, les están prácticamente colocando 20 o 30% del anticipo del costo del vehículo, están regalando prácticamente todo el sistema de tecnología, son inversiones que van entre 300 y 700 mil pesos por bus, y creo que esto lo tienen que retomar la mayoría de los gobiernos de los estados, y desde luego tiene que haber un respaldo del gobierno federal para que esto sea posible. Apalancar los sistemas desde el inicio posibilitan
pagar letras más bajas en un periodo más largo y sería una de las condiciones básicas para que se pudiera llevar a cabo la renovación del transporte en un plazo más corto. Gracias, Jesús. Bernie, ¿tenías algo más que comentar? No, bueno, de alguna manera ya lo contestó un poco, pero sí mi curiosidad, creo que hemos estado, al menos yo, pensando mucho en la Ciudad de México, pero también en la experiencia amplia de Jesús. ¿Qué otras ciudades, gobiernos de aquí de México, de Latinoamérica, están haciendo cuestiones innovadoras como esta que comentas de Jalisco, que también se pudieran ser algo aplicable, digamos, para otras ciudades? Bueno, hay importantes esfuerzos. Yo te diría, por ejemplo, Aguascalientes está haciendo 5 patios de encierro con apoyo del gobierno estatal y del Fonadín. Son 5 patios que van a responder a una operación de 500 autobuses, 100 autobuses por patio. Es una inversión muy importante que está respaldando, ¿no?, un futuro cambio del parque vehicular. Ya comenté el caso de Jalisco. En otros casos ya se está yendo al esquema de arrendamiento, como tú lo planteaste, donde se pretende poder aplanar el costo financiero y poder un esquema de renovación mucho más ágil y rápido. Creo que la herramienta tecnológica es fundamental para que esto pueda ir mucho más rápido. Creo que hay tecnología suficiente para que pudiéramos coordinar el esfuerzo de que los operadores del transporte estén ligados a una herramienta de tecnología que el gobierno permitiera auditar, vigilar y supervisar los niveles de servicio. Y es muy sencilla la ecuación. Si tú sales y prestas servicio, ¿no?, pues te pagamos. Y si no lo prestas, pues simplemente no te pagan a ti y entonces se estará pagando a otro operador, a otro transportista que tenga en mejores condiciones su vehículo, que sí le dé mantenimiento y que esté en la posición de generar más kilómetros de servicio. Gracias, Jesús. Jesús, estamos por pasar a una siguiente etapa de este espacio, pero no puedo ni quiero evitar, vamos a apretar un poquito al final las secciones que nos quedan, pero hace mucho tiempo platicando con nuestro muy querido Marco Padilla, que Dios tenga en su gloria, me comentó una anécdota tuya, francamente, pues endemoniada, como vendría al cuento en este programa, y es que alguna vez ibas tú conduciendo, no recuerdo si era un taxi o un micro, pero fuiste a entregar la unidad, como se dice en el slang del transporte, y te tocó pues unos madrazos, unos cocolazos que se armaron por ahí, y luego se te fueron encima, le corriste, te tuviste que trepar por ahí a unas azoteas y demás. La verdad es que la historia de Jesús Padilla es fascinante desde muchas perspectivas. Jesús, cuéntanos de esa anécdota, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Dónde te quedaste a dormir esa vez? Pues, Jonás, eso es medio privadito, pero pues si quieres contamos una de varias. A ver. Como taxista fui adelante del aeropuerto a la colonia Arenal 2 a dejar un pasaje, cerca de 10:30 de la noche. Llegando, cuando iba a bajar el pasaje, venía una turba de gente corriendo, ¿no? Y entonces, pues yo me quise echar en reversa. Cuando me echaba en reversa, venía otra turba. Entonces parecía que era un conflicto entre 2 bandas. Me brinqué una barda, me subí a la azotea. A los tinacos empezaron a moverse los vecinos, de quién está arriba, saquen la pistola, vamos a darle la madre, y ya sabes, me acabé metiendo al tinaco, me estuve 1 hora y media ahí guardadito y todavía tengo hipotermia desde aquel día. Esa es una de tantas historias que tuve como taxista transportista. Fascinante, Jesús. Se nos quemó el microbús en el eje 5 Insurgentes. Cuando lo queríamos echar a andar, mi hermano le quiso echar gasolina, lo puso directamente al carburador, hizo una explosión y tómala. Adiós microbús. Y así varias experiencias interesantes. Me dispararon una vez en la combi, en Tlalpan, cerca del metro Nativitas. No me dieron porque pasó adelantito de la panza. En otra ocasión, estando en Huipulco, se llevaron la combi que estaba atrás de mí. No me tocó a mí y se los llevaron, desaparecieron al compañero, lo mataron. Bueno, hay muchas historias que contar, unas buenas y unas malas, pero ser transportista es de lo mejor que me ha pasado. Sin duda, y hasta ahora, Jesús, lo digo con cariño, con gusto, además, con orgullo, nadie le ha podido dar en la madre a Jesús Padilla, y eso es una buena noticia para México y para las ciudades. Jesús, este es un espacio que habla sobre la ciudad, así que vamos a hacer un ejercicio en el que yo te voy a decir una frase, y tú me vas a contestar, si eres tan amable, con lo primero que te venga a la mente. ¿Qué es la ciudad para Jesús Padilla? Una oportunidad para todos. ¿El Metrobús? Lo mejor que le ha pasado. ¿Cuál es una pasión de Jesús Padilla? El trabajo. Andrés Manuel López Obrador. Un líder.
¿Dónde está el presidente? ¿Está bien en Palacio o en su rancho allá en Palenque, donde algunos empresarios lo hubieran querido hace varios meses? Está donde lo pusimos los mexicanos. Bien, Jesús. ¿Es Jesús Padilla un demonio de la ciudad? Pues un actor más inquieto porque las cosas cambian. Muchas gracias, Jesús. Encantados de tenerte acá. Le vamos a abrir el micrófono ahora a quienes tienen algunas preguntas. Me parece que por ahí un colega nuestro, periodista, reportero de la ciudad que ha acompañado durante mucho tiempo el fenómeno urbano, Francisco Pasos, tiene por ahí algunas preguntas y le podemos abrir el micrófono a Paco y escucharlo para poder seguir platicando con Jesús. Yo me equivoqué en la escaleta del programa. La palabra venía después, pero ahora retomamos la mesa de las preguntas. Adelante, Paco, por favor. Gracias, Jonás. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches. Gusto, Paco. Pues bueno, ya la verdad es que nos has dado como bastante información sobre el escenario que va a enfrentar el transporte y el transporte concesionado y la empresa. Lo que quiero preguntarte es, ¿cuáles son las condiciones que deben darse tanto en el sector como en la autoridad para que pueda darse un escenario, el escenario que has planteado? Además de la banca de desarrollo y además de la transformación, ¿qué así puntualmente, qué sería lo que el sector necesita y la autoridad necesita para que el transporte no se quede empantanado en esta crisis? Fundamental, Paco, comunicación. No nos hablamos. Si nos habláramos, que nos entendiéramos, pero no nos hablamos. No, hay que hablar el mismo idioma. Yo digo que si esto es un plato, pues ustedes quién sabe cómo lo ven. Es un vaso o una taza. Tenemos que alinear, tenemos que enfocar, ver lo mismo. La autoridad normalmente no se habla con el transportista porque siente que no lo necesita. Urge hoy más que nunca comunicarnos, hablarnos, sentarnos a la mesa, discutir como iguales y sacar lo mejor de cada uno, entendiendo que tenemos roles diferentes. La ciudad no puede esperar a que nos pongamos de acuerdo. El usuario no tiene por qué sufrir nuestras diferencias. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alberto, tenemos chance de unas 2 preguntillas. Tú llevas esta parte. ¿A quién tenemos ahí? Pues mira, tenemos muchas más preguntas, ¿eh? Sí, claro. Pues mira, porque ha formulado acá dos cuestiones interesantes, no que los demás no lo hayan hecho, pero sino que me han parecido especialmente oportunas para Jesús. Le abriría el micro a Gaby Tunal, por favor. Entonces, si se le puede abrir el micro, por favor. A Gaby Tunal. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo están todos? Gracias. No, bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, con este nuevo proyecto que está haciendo Claudia Sheinbaum respecto a lo que es la línea que va a correr por todo lo que es ¿cómo le llama? Ya no es el tren elevado, es Bus elevado, ermita. Exactamente. ¿Cómo lo ven ustedes y qué va a pasar ahí con la reestructuración de rutas, ¿no? Es muy importante de cara a lo que estamos viviendo ahora porque pues va a ser una parte, pues un corredor bastante largo que va a inhibir, digamos, la participación de los transportistas actuales y que tendría que haber necesariamente una reestructuración de rutas para que ellos pudieran participar dentro del negocio, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Y la otra que creo que es fundamental es la aplicación de los subsidios en términos digamos, de la tarifa de equilibrio para encontrar el costo de operación y si realmente con eso ustedes pueden salir o los hombres camión pueden salir de cara a esto y evidentemente debe de haber transparencia en la aplicación del subsidio, ¿no? Para que realmente pueda funcionar el sistema de transporte, ¿no? Bueno, mira, te agradezco mucho la pregunta, Gaby. Quiero decirte que particularmente yo nací en el Metrobús en el 2005, 19 de junio del 2005, y eso lo construimos en aquel tiempo con el liderazgo de la doctora Sheinbaum, que ahora es la jefa de gobierno. Yo la he tratado y estoy seguro que la doctora quiere lo mejor para la capital del país y tiene los conocimientos y las herramientas para ello. Lo que no hemos tenido es la mejor comunicación directamente en la Secretaría de Movilidad, cosa que deseamos se diera a la brevedad. Respecto al tema de los subsidios, yo creo que ya nos tenemos que sentar a discutirlos. No pueden seguir pateando el bote de que no pasa nada. No es posible que mover un usuario por parte del gobierno de la ciudad les cueste el doble que lo movemos nosotros en transporte concesionado. Ya tenemos que construir una relación de confianza que nos permita avanzar porque, insisto, la ciudad no tiene por qué esperar. No podemos seguir dejando que los problemas suban por elevador y las soluciones por escalera.
Respecto al tema que está señalando del trolebús elevado, pues seguramente hay que subir a los compañeros transportistas, se tienen que preparar para el cambio. En este momento, si no cambias, te cambian. Lo único que no cambia es que todo cambia. Y esto, pues lo venimos diciendo hace mucho tiempo. A los dirigentes se les ha invitado hace más de 20, 25 años al cambio. Y pues el que no va a cambiar, ya no va a cambiar, no hay mucho que hacer ahí. Creo que es oportuno que entendamos que esta es la realidad, que el modelo de negocio está cambiando rápidamente, que hay espacios donde ya no tenemos nosotros participación como concesionado, como es el caso de los cablebús, pero hay que ser muy creativos para ver qué parte nos toca de este negocio para seguir participando. Entonces, a los transportistas, en este caso y cualquier otro, pues que lleven la propuesta, aparte de la protesta, pueden tener la protesta si quieren, pueden llevar la propuesta a la mano y buscar el diálogo e interlocución con el gobierno de la ciudad. Yo creo que la doctora Sheinbaum está planteando perfectamente estos esquemas de renovación, sustitución del parque vehicular con una dimensión distinta a la que hemos vivido, y pues yo pienso que en poco tiempo, y esto va a detonarse sin duda alguna esto, estarán poniendo en la mesa una alternativa distinta de renovación y de relación con el sector transportista como lo hemos tenido hasta ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Gaby. Alberto, adelante. Tenemos una pregunta de... Voy a poner en fila a Carla Amado y Pedro, ¿vale? Entonces, primero va Carla, por favor. Carla Gasca, si alguien puede abrirle el micro. Creo que ya lo tengo abierto, ¿no? Adelante, Carla, por favor. Hola a todos. Pues yo tengo una pregunta que tiene mucho que ver con el financiamiento para la adquisición de parque vehicular, para también la extensión de infraestructura asociada al transporte público. Sabemos que siempre el financiamiento ha sido un tema. Uy, se nos trabó. Estaría en dos justificaciones básicas. Una es ambas por el tema de salubridad. ¿Me escuchan sí. Ahora? Continúa. Okay. Una es porque hay una implicación asociada a las emisiones del parque vehicular, ¿no? A mí me tocó poner en marcha, por ejemplo, una red de monitoreo de calidad de aire en La Paz, en Baja California Sur, que es una de las ciudades más motorizadas del país. Y hemos encontrado afectaciones muy graves para la salud, que incluso ahora ligado a este tema de COVID, pues puede ser incluso una comorbilidad, y ya con el tiempo nos daremos cuenta de qué tanto puede ser grande el efecto. Para el tema de COVID, para agravar a quienes presenten la enfermedad. Pero por otro lado, también hay un tema de que vamos a regresar después de COVID y no vamos a seguir teniendo los amontonamientos que ahora mismo tenemos en el transporte público. Y entonces pero eso no se quita mágicamente, hay que ampliar el parque vehicular y hay que hacer más eficiente el servicio y hay que digamos, incrementar el número de servicios, ¿no? Y acortando los tiempos de Entonces, anoche, por ejemplo, el secretario de Hacienda, sí, anoche el secretario de Hacienda decía que hay dinero para infraestructura, para reactivar rápido la economía, pero que lo que no hay necesariamente son proyectos ya listos para poder aplicarlos en los recursos públicos. La pregunta es, ¿hay proyectos ya listos? Y si además tienen estos componentes, porque bueno, es importante también que se puedan ejercer rápidamente los recursos públicos. Gracias. Bueno, comento muy rápido. Claro que hay muchos proyectos en el seno del Fonadín. Evidentemente, pues es nada más que lo hagan de conocimiento del señor secretario de Hacienda. No sé cuál es el nivel de maduración de ellos, pero yo he propuesto siempre algo diferente. Hay que cambiar la pirámide de inversión, porque siempre se va el 80-90% a cementos, ¿sí? Se va a infraestructura de estaciones, se va a otro tipo de infraestructura y nos olvidamos de material rodante que son los autobuses. En los autobuses se mueve la gente y disfruta el buen o mal servicio, disfruta buena o mala experiencia de viaje. Entonces, hay que voltear a ver al parque vehicular, hay que voltear a ver las características y tecnología de los buses que queremos que sufran o disfruten los usuarios, más que estar pensando solamente en fierros y pavimentos. Una pregunta más por ahí, por favor. Hay dos, que me he comprometido a dos, así que nos aguantamos. A ver,
está Amado y después Pedro. Entonces, Amado Crota, adelante. por favor, Amado. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Cuando hablamos de transporte público y su financiamiento, a mí siempre me gusta comenzar con esta premisa que es, si queremos tener un buen transporte público, tenemos que subsidiarlo. Y esta es la experiencia que tenemos en todo el mundo. Si miramos a los mejores ejemplos europeos de transporte público, hay una cantidad importante de recursos públicos que se invierten para que los pasajeros puedan pagar tarifas accesibles y tengan un buen servicio. Bajo esta premisa, es mucho más fácil financiar o subsidiar a los transportistas más organizados con empresas medianas y grandes. La pregunta que yo tengo para ti, Jesús, es, sabemos que el más afectado en estos momentos es el pequeño transportista, es el conductor que típicamente vive a diario. ¿Cómo los grandes transportistas pueden apoyar a este pequeño grupo del que también necesitan, porque muchas veces son las rutas alimentadoras para los sistemas de transporte masivo como el Metrobús? ¿Qué esquemas podrían proponer las grandes empresas del sector transporte para ya sea absorber de alguna manera a los pequeños transportistas y si no absorberlos totalmente para que formen parte de las empresas, al menos darles un respiro en lo que otros actores se ponen en coordinación y se comunican, como tú dices, para pensar en un esquema de subsidio en el mediano y largo plazo? Bueno, pues lo acabas de decir de la mejor manera, Amado. Evidentemente, debe de dejar de ser un mito el tema del subsidio. Todo el mundo tiene subsidio del transporte para que sea de calidad. La calidad cuesta y la calidad se tiene que pagar. Voy a volver a repetir, iPhone 5, iPhone 11. Si queremos un transporte de calidad, el transporte cuesta y tiene que salir de un lado, de la tarifa o del subsidio o de una combinación de los dos. Y creo también en lo que tú planteas, como un conocedor de estos temas, de que el grande tiene que ayudar al chico, no tenemos que aplastarlo. Las empresas que ya nos hemos desarrollado, que ya hemos madurado lo suficiente, tenemos que ver cómo arropar a los pequeños para sumarlos este esfuerzo y lograr una transformación mucho más eficiente. Y pensar en que hoy no todos pueden ser empresas, algunos lo haremos más rápido y otros tendrán que ser mantenerse en la figura de hombre camión, pero con una operación mucho más eficiente de la que han tenido. Jonás, faltaría ahora la cuestión de Pedro y luego me está escribiendo por acá, o estoy viendo también, que quiere preguntar Luis Ruiz. Por favor. Entonces, si quieres, Pedro Calleja primero. ¿Sí? Mi pregunta es simple, dado que en estos tiempos lo que se busca es mantener la sana distancia, disminuir el contacto, la pregunta mía es cómo planean o cómo piensan resolver el tema tecnológico para el tema del cobro electrónico y para este tipo de transporte público que todavía existe mucho en nuestra ciudad, que cobra en efectivo. ¿Cómo planean resolver todo ese tema tecnológico que tiene que ver también con el monitoreo y el tema de la regulación por parte del gobierno y de la CEMOVI cuando se trata de tecnología asociada al transporte? Gracias por la pregunta, Pedro. A mí me parece que hay avances importantes por parte, en particular de la capital, que es como la vitrina. Hay avances importantes porque se han estado haciendo estudios de aforos de prácticamente todas las rutas y ramales de la capital del país, lo que va a permitir dimensionar el tamaño del negocio y, por lo tanto, también dimensionar el número de unidades con las que se puede prestar. Creo que la tecnología no es un problema actualmente, tampoco creo que sean los recursos para poder implementar, más bien es la capacidad de diálogo y acuerdo con los operadores del transporte que son hombre camión y que muchas veces no encuentran eco en las dirigencias que tienen para entender estos cambios. Hay un asunto que tendrá que transitar muy rápido. Los que ya somos corredores de transporte estamos a un paso de empezar a usar la tarjeta de prepago sin contacto de manera universal y dará pauta para que se vaya instalando prácticamente los demás sistemas. Sí se puede aún en la figura de hombre camión tener equipamiento suficiente con tecnología para asegurar que la operación sea mucho más eficiente que la que tenemos ahorita, se puedan poner validadores y dejar de utilizar el efectivo. Puede ser también con códigos QR, puede ser desde tu teléfono. Hay mil mecanismos para hacer cobro electrónico. Está pasando en diferentes partes del mundo y México no debería ser la excepción. Tenemos una última cuestión de Luis Ruiz, que por ahí viene como Jesús. ¿Le puedes dar entrada? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, adelante. Muchos amigos ahí reunidos. ¿Sí? Jesús, también un abrazo, como siempre. Mira, el tema está en jaque el transporte público en México
Yo creo que el transporte público no está en jaque, ¿sí? Lo que está en jaque es la forma de hacer el transporte público y a lo mejor el rezago que se tiene en el transporte público. Tú tienes la experiencia, pues, desde todos los ámbitos. El problema es complejo, no es sencillo, ¿sí? Y tienen que ver muchos aspectos de carácter jurídico, tecnológico, operativo, administrativo y de todo lo que tú sabes y te imaginas. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos mejorar el transporte en el menor tiempo posible? ¿Tú por dónde empezarías? Buena pregunta. ¿Qué sigue, digamos? Gracias. Te escuchamos, Jesús. Bueno, esa es una pregunta de un conocedor. El ingeniero Luis fue secretario de Movilidad y Transporte en la capital del país y ha tenido experiencia toda la vida en temas de movilidad. Yo empezaría por lo que tengo, ¿no? Lo que ya tenemos, nosotros operamos cerca de 1.500 unidades en la capital. Empezaremos rápidamente por ahí. No lo hemos hecho por nuestra cuenta porque se ha hablado de una alternativa propuesta que está por presentarnos el gobierno de la ciudad, pero empezaremos muy rápido por ahí. Y la otra, representamos cerca del 56% de los transportistas del hombre camión y ellos están dispuestos a ir al cambio, están entusiasmados con cambiar, simplemente pues no ven reglas claras, no ven seguridad jurídica, no ven el momento oportuno, no hay un llamamiento para ir hacia allá. Y creo que cuando me pregunta a mí el ingeniero Luis, pues para el tema de dejar el efectivo ya, pues lo podríamos hacer con nuestra capacidad, si nos lo autoriza la autoridad, en meter un sistema de prepago electrónico rápidamente o con el sistema que nos vayan a indicar. Y para todos los demás transportistas, nosotros podemos ir subiendo a un sistema que permita mejorar la frecuencia de paso y los niveles de ocupación. Creo que lo que está urgiendo en este sentido, cuando dice el ingeniero, es muy complejo, pues es tan complejo que nadie lo ha resuelto y sí es todo un reto, porque a pesar de haber tantos expertos y tanto dinero y tantos recursos, pues simplemente es un tema que todavía deja muchos desafíos para todos. Gracias, Jesús. Gracias. La convocatoria de Jesús Padilla nos ha llevado a tener el cupo más alto que podíamos en esta sesión, 100 invitados, 100 participantes en la ciudad y sus demonios de hoy. Jesús, vamos a ir a la última parte de este espacio, y es que Beatriz Cárdenas, que además de ser una experta en varios temas que tienen que ver con la infraestructura y ser una mujer de primera que nos encanta tener en la mesa, además es una artista del lápiz, del pincel, del dibujo, y tiene un cartón que refleja lo que platicamos hoy en la mesa. Beatriz, cuéntanos, tenemos el cartón, ahí está, a ver. Ahí está, muchísimas gracias por todo. Bueno, aquí básicamente, muy rápido, he tratado de hacer una analogía de cuál ha sido nuestro ayer, un ayer con una un poco mala realidad, un transporte un poco desordenado, con problemas, que convive con una realidad muy mejorada, ¿de acuerdo? Y el hoy, ¿qué pasa hoy? Pues hoy hay una gran duda, como se ha planteado aquí en este programa, ¿no? Hay una gran duda, pero también hay retos. Hay retos por parte de las personas, la Susana distancia, el emplear cubrebocas. Hay retos también técnicos muy interesantes que se han hablado, sobre todo enfocados en el cobro electrónico. Y hay un último reto que quisiera destacar en palabras de Jesús Padilla, que es la comunicación. Tal y como él ha dicho, la ciudad no puede esperar a que nos pongamos de acuerdo. Entonces hay que ser creativos y bueno, ese ha sido mi pequeño homenaje con este cartón para todos ustedes. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a todas y a todos. Alberto, la próxima semana vamos a tener a Margarita Garfias, quien es la presidenta de Todos Incluidos. ¿Por qué es importante para que quienes nos acompañan no se nos vayan a ir la próxima semana, que vuelvan? Pues es súper interesante. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Margarita en el contexto de un proyecto y es la mamá de un chavo que tiene parálisis cerebral. Es una persona con gran dependencia, es una persona que tiene muchas complicaciones y es súper importante que prestemos atención y que demos voz y que demos relevancia a estas personas que lo tienen verdaderamente complicado. Y yo creo que pues personas como Jesús y personas como las autoridades y demás, pues seguro que están muy interesadas en escuchar cómo vive la ciudad una persona con otra persona a su cargo. Gracias, Alberto. Jesús, agradecerte tu enorme generosidad de estar acá, de contarnos una anécdota tan personal que la verdad es que nos lleva también a identificarte como un demonio de la ciudad que ha
luchado contra el mismísimo infierno en algunos casos para hoy ofrecer todo esto que Jesús Padilla significa en términos de transporte, de movilidad con tu equipo. Quiero agradecerle también a Lilian Padilla, a Eugenio de la Cruz, a Arturo Moreno, a Don Memo que nos acompañaron, a Carlos Valdés que desde un principio mostró mucho interés, en fin, a Mario que está por acá también, que nos hayan acompañado esta tarde y decirles que la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, tenemos una cita acá en la ciudad y sus demonios. Gracias Beatriz, Alberto, Emilio, Laura Ballesteros, que ahí está en pantalla, y al gran Bernardo Baranda. Gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana, demonias y demonios. Bonita noche. Gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias. Bye. Ciudad y sus demonios. Un espacio de charla, de deliberación pública, pero a través de las calles de la tecnología. Un encuentro que surge en este momento en el que encontrarnos físicamente en el espacio público está prohibido para la salud. Y sin embargo, la prescripción médica urbana indica la urgencia de abrazarnos a través de la palabra ahora. Acá nos encontramos para escuchar, debatir, justo cuando más lo necesitamos. La movilidad activa, el género, el transporte, la vivienda, el desarrollo urbano, los debe. Y a ver de la pandemia, todas y todos los temas urbanos en este espacio que promete tratar de entender y compartir. Bienvenidas, demonios y demonias.